¿Estás listo para escuchar una conferencia que va a transformar tu vida por completo? Entonces no te despegues, porque el Espíritu de Dios te va a sumergir y te va a impulsar a ir más profundo en Él. No te quedarás en el lugar donde estás, sino que irás a las profundidades de Él, porque cosas grandes Él quiere hacer con tu vida. Así que no te pierdas esta conferencia, Sumergidos en el Espíritu, caminando sobre el mar. Será poderoso. Y Ezequiel 47 en el verso 1 dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas. Di aguas. Repite fuerte: aguas. Así que dile aguas al de al lado. Aquí en México usamos esa frase para decir: ay, cuidado, aguas. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. O sea, aguas que salen de la presencia de Dios. Dice: porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas, y las aguas descendían. Di aguas descendían. Aguas salen de la presencia. Aguas descienden de la presencia. Di: estas aguas no son cualquier agua. Esta agua viene de la presencia de Dios, y esta agua desciende. Y hoy le pido al Espíritu de Dios que esa agua descienda sobre tu casa en el nombre de Jesús. Dice: y descendía de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Esto hablando de la cruz, del sacrificio de Jesús. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas, di las aguas, salían. O sea que hoy hay aguas que salen hacia tu vida. Hoy hay aguas que están pasando, y tú decides si tomas de esas aguas. Dice: aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Di aguas. Aguas que salen de la presencia, aguas que descienden de la presencia, aguas que salen del lado derecho, aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Repitan todos ahí en sus casas, donde quiera que estén. Pongan: aguas hasta los tobillos, aguas hasta las rodillas, aguas hasta los lomos. Aguas que salen de la presencia de Dios. Verso 5: y midió otros 1000, y ya era un río. Y ya era un río que yo no podía pasar. Di que yo no podía pasar. Repite fuerte esto: que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido. Así que hoy las aguas no solo salen de la presencia, no solo descienden de la presencia, sino que las aguas van a crecer. Y las aguas están creciendo en esta mañana. Las aguas del Espíritu están creciendo en tu hogar. Yo declaro que las aguas del Espíritu hoy crecen. Están creciendo ahí donde quiera que estás, ahí donde te encuentras, donde estás mirando esta transmisión. Declaro que las aguas del Espíritu crecen. Empiezas a sumergirte en Él. El Espíritu de Dios te va a empezar a sumergir. De repente ya no podrás, ya no podía pasar, ya no tendrás control de ti. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta palabra te tomará, te abrazará. Hoy el Espíritu de Dios viene hacia tu casa, viene hacia tu hogar, viene hacia tu vida. Hoy tomas una decisión. Hoy las aguas están pasando, y hay alguien que se va a aventar a las aguas. Hay alguien que dice: yo voy a tomar las aguas. Hay aguas que salen de la presencia. Hay un río
Hay un río del Espíritu de Dios que está saliendo de la presencia, que está descendiendo de la presencia. Es un río que viene de lo alto y el Espíritu Santo será derramado de lo alto. Es el río que desciende sobre tu casa, desciende sobre tu hogar. Y hoy declaro que ese río trae sanidad a tu vida. Hoy ese río te transforma. Hoy ese río cambia todo. Hoy ese río cambia el ambiente. Hoy ese río trae consuelo. Hoy ese río cambia la tristeza, la angustia. Hoy ese río cambia la enfermedad. Ese río cambia todo. Ese río cambia todo. Ese río, cuando tocas ese río, cuando empiezas a meterte en ese río, todo empieza a cambiar en tu interior. Todo empieza a cambiar en tu exterior. Toca tu alma, toca tu espíritu y toma tu cuerpo. Hoy el Espíritu de Dios viene ese río. Hay alguien que empieza a tomar ese río. Hay alguien que empieza a decir: sí, Espíritu de Dios, tómame hoy en esta mañana. Tu presencia nos tome hoy. Hoy tu presencia nos abraza. Hoy tu presencia nos envuelve. Hoy la presencia. Hoy las aguas. Dice: y las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera, o sea, por la orilla del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río, o sea, en la orilla del río, había muchísimos árboles a uno y otro lado. ¿Sabes quiénes son esos árboles? Son los buscadores del Espíritu Santo. Amén. Declara: soy yo. Y me llevó también por la orilla del río. Y en la orilla del río estaban árboles que estaban pegados al río. Se llaman, esos árboles son los buscadores de la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que cuando Ezequiel pasó por ahí, él me vio ahí. Cuando el Espíritu de Dios llevó a Ezequiel por la orilla del río, me vio ahí. ¿Será que te vio a ti? ¿O será que tú hoy serás ese árbol que dice: no te he buscado, pero hoy yo me pego a ese río? Están pasando las aguas, son aguas que vienen de la presencia, son aguas que descienden, y yo me voy a pegar a la presencia. Y dice: y vi árboles, dice muchísimos árboles. Y yo creo que en este tiempo Dios está levantando muchísimos árboles, muchísimos buscadores, muchísimos que se pegan a la presencia de Dios, muchísimos que están ahí pegándose a la presencia, muchísimos que están corriendo al Espíritu de Dios, muchísimos que hoy en esta mañana descienden, se van profundo, extienden sus raíces, se extienden a ese río, tocan las aguas como la mujer con el flujo de sangre, que al extender su mano lo tocó el manto, tocó el borde y fue sanada. Hoy en esta mañana tocas esas aguas, fluyen a través de la cámara, fluyen a través de tu celular, y esas aguas te sanan hoy. El cáncer se sana, ese virus se seca, lo que ha tocado tu estómago, tumores hoy son desarraigados en el nombre de Jesús. Algo está pasando ya. Algo está sucediendo ya en tu casa. Algo está sucediendo en tu cuerpo. Hay alguien que empieza a testificar de lo que Dios está haciendo. Ahí dicen: sí, yo quiero ese río, yo lo tomo, yo recibo esas aguas. Hay alguien que está en enfermedad, que recibe esas aguas. Hay alguien que se mueve. Hay alguien que se pega al Espíritu Santo. Y caminé por la orilla y había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Wow. Así que saluda a los del otro lado, a los buscadores que están del otro lado del río. Saludamos a los que están del otro lado de la transmisión. Saludo a los buscadores. Yo los saludo a los que están del otro lado de la pantalla, al otro lado del río. No importa de qué lado estés del río, lo importante es que estés pegado al río. Que estés pegado al río, donde quiera que estés, la nación que hoy estés, el estado que estés, donde quiera que te encuentres, hoy pégate al río.
Y me dijo: estas, verso 8, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Oh, recibe sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo. Y vivirá todo. Y vivirá todo. Hay alguien que tiene que decir fuerte esta palabra: y vivirá todo, todo lo que entrare en este río. Vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 12. Y junto al río en la ribera, o sea, en la orilla, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen de la presencia de Dios. Y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Todo el que se pega al Espíritu Santo de Dios se moverá en el poder del Espíritu. Tus hojas traerán sanidad a otros. Nunca dejarás de dar fruto. 10 veces menciona la palabra aguas. Y la palabra aguas en el original es río. O sea que cuando veas en el verso 1, he aquí aguas, he aquí río, un río que salía de la presencia. Verso 2, vi que las aguas, vi que el río salía del lado derecho. Verso 3, me hizo pasar el río hasta los tobillos, me hizo pasar el río hasta las rodillas, me hizo pasar el río hasta los lomos, me hizo pasar el río hasta que ya no podía sino solo nadar en él. Me hizo pasar el río, y este río sale de la región del oriente. Y en el verso 9, y este río, entrando en ella, en este río recibirá sanidad. Verso 12, porque sus aguas, porque el río sale del santuario. Está hablando del río, está hablando del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos desean al Espíritu Santo hoy. Yo no sé hasta dónde las aguas del Espíritu hoy te lleguen. Es un río que desciende. Escúchame bien, lo primero que dice: es un río que sale de la presencia, y es un río y descendía de debajo. Descendía, ¿sabes qué significa la palabra descendía? Ir hacia abajo, evidentemente, pero significa a una región más baja. Es un río que viene hacia el mundo. Es un río que viene hacia el mundo. Y los que se mueven en esas aguas traerán sanidad, traerán medicina. Los que se pegan a ese río serán siempre vigorosos y verdes. Y dice el verso 3: me hizo pasar. Me hizo pasar. Dice: y midió 1000 codos, o sea, esto es 500 metros. O sea, imagínate, el Espíritu de Dios lo llevó medio kilómetro. Y apenas dice, después de que me llevó medio kilómetro, me hizo pasar las aguas. Y después de medio kilómetro del río, apenas las aguas le llegaban a los tobillos. Me hizo pasar, me habla de alguien que el Espíritu de Dios lo está llevando más profundo. ¿Hay alguien que quiere que el Espíritu de Dios lo haga pasar? ¿Hay alguien que dice: yo quiero que el Espíritu de Dios me lleve más profundo? ¿Hay alguien que sale de la comodidad hoy? ¿Hay alguien que dice: yo no voy a vivir en los tobillos, yo no voy a vivir en las rodillas, yo voy a vivir más profundo? ¿Hay alguien que dice: yo voy a pasar más allá de los tobillos? Y me hizo pasar por las aguas, me hizo pasar por el río hasta los tobillos. Después de medio kilómetro, cuando se mete Ezequiel al río,
Las aguas le llegaban a los tobillos. Yo no sé cuántos hoy se encuentran nada más que el agua está hasta los tobillos. Yo no sé cuántos solo se han metido a ese río porque no quieren ir más profundo y dicen, yo aquí en los tobillos está bien. Habla de gente que no quiere comprometerse más allá. Habla de gente de que no quiere ir más allá. Habla de aquellos que solo abrazaron la fe pero no quisieron ir más profundo en un conocimiento de Dios, que no quisieron ir más profundo en Él. Me habla a los tobillos de alguien que ya entró. Me habla de alguien que ya entró, alguien que ya se metió. Hay alguien que ya tomó la decisión de decir, ya, yo me meto. Y me hizo pasar. Hoy el Espíritu de Dios, hay familias que las está haciendo pasar a su río. Te está diciendo, pasa a mi río. Y me hizo pasar. Es como cuando dejas pasar a alguien a tu casa. Es como cuando dejas pasar a alguien, ¿verdad? Pásale. O cuando te dicen con permiso, pásale. Él te dice, yo te voy a hacer pasar a mi río, a donde yo habito, a donde mi plenitud está. Yo te quiero llevar a mi plenitud. Hoy el Espíritu de Dios está diciendo a las familias, los matrimonios, está hablando a jóvenes. Esto no es para cualquiera, es para los que anhelan, es para los que tienen hambre, no es para los que se emocionan, son para los espirituales, los que dicen yo voy más profundo, son para los que dicen yo me meto a ese río, y si estoy hoy metido y me doy cuenta que nada más la tengo hasta los tobillos, le dice Espíritu de Dios, llévame, hazme pasar más profundo, llévame más profundo, llévame más profundo, llévame más profundo. Tobillos, y me hizo pasar el río hasta los tobillos. Es alguien que ha entrado al río. Son nuestros primeros pasos en nuestro caminar con Cristo. Es nuestra decisión de abrazar la fe por la salvación que Cristo ha ganado. Es nuestra primera decisión de entrar en ese río. Así que cuando me habla de que me hizo pasar a los tobillos, está hablando del espíritu de fe. Ahí inició el espíritu de fe. Y la fe siempre mira lo que otros no ven. La fe mira lo que no se puede ver, pero que sabes que está ahí. Y el que tiene un espíritu de fe quiere ir más profundo. No se quiere quedar ahí. Dice, llévame más profundo. Y me hizo pasar. Y después dice, y en el verso 4, y me hizo pasar por las aguas, me hizo pasar el río hasta las rodillas. Y rodillas en el original significa arrodillarse. Significa acto de adoración a Dios, de entregar tu vida en adoración, de entregarte en olor fragante a Él, de darle continuamente tu adoración. Habla de alguien que ya no se conforma con un espíritu de fe, sino que el espíritu de fe lo llevó a un acto de adoración, lo lleva a reverenciarlo, lo lleva a tener dominio de sus rodillas. Y cuando Él tiene dominio de tus rodillas, te arrodillarás, te postrarás cada día delante de Él. Hay gente que dice, yo voy más profundo y me hizo pasar hasta las rodillas. Dile, Espíritu de Dios, toma posesión de mis rodillas. Y cuando Él toma posesión de tus rodillas, te humillarás cada día en la presencia, te humillarás delante de Él. Él toma posesión de tus tobillos, Él toma posesión de tu caminar, Él toma posesión hoy de tus rodillas. Hay alguien que dice, toma dominio de mis rodillas, toma dominio de mis tobillos. Escucha bien esto. La única forma en que lleguen las aguas hasta las rodillas es que tú y yo deseemos hundirnos más. Tiene que haber un deseo en ti. Tiene que haber un amor por ese río, un amor por el Espíritu Santo. Tiene que haber un deseo, un anhelo de ir más profundo en el Espíritu. Esta palabra es para los que deseen ir más profundo en el Espíritu, para los que quieren ver una gloria más grande, para los que quieren ser usados en medio de la pandemia, para los que quieren ser usados en medio de este mundo que está convulsionado. Son para los que dicen, yo voy a ser usado no en temor, yo voy a ser usado en poder, yo voy a ser usado en milagros, en maravillas, yo voy a ser usado en la plenitud del Espíritu.
Cuando nuestras rodillas son dominadas por el Espíritu, escúchame bien, cuando tus rodillas son dominadas por el Espíritu, encuentras deleite en la comunión. No es un pesar arrodillarte delante de Él, es un deleite arrodillarte. Mientras las aguas estén hasta los rodillos, siempre te pesará arrodillarte. Pero cuando el agua llega a los rodillos, ya no tomas posesión, será algo instantáneo el poderte arrodillar siempre delante de Él. No te tendrá que decir alguien arrodíllate. Hay algo que te domina, hay algo que sabes que las aguas han tomado posesión de aquí hacia abajo de tu vida. Pero todavía hay áreas de tu vida, hay áreas de tu vida que necesitan ser dominadas, hay áreas de tu vida que necesitan ser controladas por Él. Y es ahí donde hoy te pregunto, ¿en dónde estás hoy en el río? ¿Hasta dónde te has metido en el río? ¿Hasta dónde está tu cuerpo? ¿Hasta dónde llegan las aguas de ese río? ¿Han llegado a las rodillas? Entonces yo quiero decirte que debes de encontrar deleite en la comunión. Podemos ser creyentes y habernos quedado en el nivel de los tobillos, viviendo una vida sin oración. Te lo vuelvo a decir, puedes ser un creyente que te has metido hasta los tobillos, pero si el río no ha llegado hasta tus rodillas, me habla de gente que no tiene una vida de oración. Pero aquellos que ha llegado el agua hasta las rodillas, me habla de gente que vive, que tiene una vida de oración. La oración es algo sin cesar. Continuamente están orando, continuamente están intercediendo, porque lo que empezó con la fe te va a empujar a la vida de oración. Me habla de un creyente que se arrodilla delante de Él. Me habla de alguien que se humilla en la presencia de Dios. Me habla de alguien que pasó de los tobillos, del espíritu de fe, pasó al espíritu de oración. Y hoy el espíritu de oración te va a tomar, te va a poseer. Será un deleite levantarte 6 de la mañana a orar. Sí, escuchaste bien. Será un deleite para ti levantarte a las 6 de la mañana a orar, a buscar a Dios. Y aún en las madrugadas el Espíritu te levantará y será un deleite, correrás a Él. Porque has decidido ir más profundo en el río. Porque has decidido pasar más profundo en ese río. ¿Cuántos dicen yo paso del espíritu de fe al espíritu de oración? Y en el mismo verso 4 dice, me hizo pasar. Yo no sé cuántos están diciéndole, hazme pasar. Es alguien que tiene control de ti, me hizo pasar. Es alguien que te controla. Dile, hazme pasar, Espíritu Santo. Yo no quiero quedarme en los tobillos, no quiero quedarme en las rodillas. Y me hizo pasar el río hasta los lomos, o sea, hasta la cintura. Y me hizo pasar el río hasta los lomos, hasta la cintura. Me habla de un creyente que ahora no solo se arrodilla, sino que rinde sus fuerzas a Él. Me habla de un creyente que rinde al Espíritu Santo todas sus fuerzas, sus capacidades. Me habla de un creyente que el Espíritu de Dios se ha apoderado de sus dones, que se ha apoderado de sus capacidades. Y hoy la unción del Espíritu se va a apoderar de tus talentos. No te moverás en el don, te moverás. Tus dones estarán sumergidos bajo la unción. Tus dones estarán sumergidos bajo la unción. El Espíritu de Dios se apodera hoy de tus fuerzas. El agua hasta los lomos me habla que me voy a mover en un espíritu de fe, en un espíritu de oración y en un espíritu de poder. Es otro nivel. No solo me voy a mover con la fe, ya ahora tengo la fe, voy más profundo, voy a las rodillas, tengo una vida de oración. Pero no solo tengo una vida de oración, ahora se ha apoderado de mí y me voy a mover en un espíritu de poder. Y descenderá sobre ustedes el espíritu de lo alto y recibiréis poder cuando haya venido, cuando haya descendido. Es un río que desciende, es un río que viene de lo alto, es un río que desciende sobre tu casa.
Habla de un cristiano, de un creyente, que sus rodillas han sido dominadas por el Espíritu Santo, que tiene una vida de oración y pronto pasará de una vida de oración a moverse en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria! Yo me voy a mover en el poder. Y yo voy a hundir mis lomos. Hunde la chuleta. Algunos bajarán de peso. Hunde tu estómago. Hunde tus intestinos. Hay alguien que se está hundiendo y está recibiendo sanidad en su colon, en sus intestinos. Está recibiendo sanidad en su próstata. Está recibiendo fertilidad. Hay alguien que está recibiendo sanidad en esta hora, que literal siente que las aguas entraron, que literal siente que las aguas están subiendo y al subir están recibiendo sanidad. Hay gente que está recibiendo sanidad en sus huesos, en sus piernas. Dolores están yendo, se van fuera en el nombre de Jesús. Hoy yo puedo sentir la unción aquí. Hay una unción aquí, está fluyendo sobre mí. Hay una unción aquí. Yo no sé si hay alguien que pueda sentir esa unción, pero esa unción está tocando. Y yo voy a hundir mis lomos en el río. Y eso será la evidencia más, una evidencia más de que el Espíritu Santo ha tomado más posesión de ti. Eso será una evidencia de que es más Él que tú. Pero aún Él no ha acabado. El que tiene solo hundidos los tobillos muestra demasiado de sí mismo. Te lo vuelvo a decir. El que solo tiene hundidos sus tobillos muestra demasiado de sí mismo y poco del Espíritu. Pero aquel que ya ha sumergido, se ha sido llevado, me ha hecho pasar hasta los lomos, cada vez está viendo más del Espíritu Santo en ti. Cada vez te estás moviendo más en Él que en tus fuerzas. Porque hay alguien que ha rendido sus capacidades. Hay alguien que ha rendido sus capacidades, sus fuerzas delante de Él. Hay alguien que se ha rendido al poder del Espíritu Santo. Y no se queda ahí. Verso 5. Verso 5 es poderoso. Y midió otros 1000 y midió otros 500 metros. Y era ya un río que yo no podía pasar. Es ahí donde ya no tienes tu posesión de ti. Hay alguien que ha tomado posesión de ti. Hay alguien que dice: ya no puedo yo, pero Él sí puede en mí. Ya no puedo yo, pero Él puede en mí. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Y yo no podía. Es ahí donde Dios te quiere llevar, donde digas: yo ya no puedo, pero Él todo lo puede en mí. Él es el todopoderoso en mí. Él es el que todo lo puede en mí. Él es el que toma posesión de mí. Y ya no podía pasar. Si dice así tu Biblia. Y yo, ahí es donde se muere el yo. Dios te quiere llevar, el Espíritu Santo te quiere llevar a morir al yo. El yo se muere cuando te separas del mundo. Ya no podía yo pasar. Mientras estaba en los tobillos, dice: me hizo pasar. Mientras estaba en las rodillas, me hizo pasar. Mientras estaba en los lomos, me hizo pasar. Pero en el verso 5 dice: yo ya no podía pasar. Porque mientras estás a los tobillos, tú puedes decidir. Mientras estás a las rodillas, tú puedes decidir. Mientras estás a los lomos, tú puedes decidir. Pero de repente crecieron las aguas y ya no decides tú. Ahora Él ha tomado posesión de ti. Y yo no podía pasar porque las aguas, o sea, el río, habían crecido de manera que el río, escucha bien estas palabras, el río no se podía pasar sino a nado.
Es aquí donde hay una posesión total. Es aquí donde hay una total dependencia al Espíritu Santo de Dios. Es cuando ya no puedes tú y solo puede Él. Te lo vuelvo a decir, es cuando ya no puedes tú y solo puede Él en ti. Yo no podía pasar. Es ahí donde todo creyente, oh, te lo digo, es ahí donde todo creyente debe llegar. Es ahí donde todo creyente debe llegar. Te lo vuelvo a decir, es ahí donde todo creyente debe llegar. Tú fuiste destinado a nadar en el río, no caminar en él. ¡Oh! Te lo vuelvo a decir, tú fuiste llamado a sumergirte en el río, no caminar en él. No, creo que no lo están entendiendo. Tú fuiste llamado a sumergirte en el río, no a caminar en él. Porque mientras caminas en él, quiere decir que hay áreas que no has rendido. Mientras caminas en el río, hay áreas que no has rendido. Me habla de un creyente dirigido totalmente por el Espíritu Santo. Me habla de alguien que ha pasado de un espíritu de oración, de un espíritu de fe. Ha sumado al espíritu de fe un espíritu de oración. Ha sumado al espíritu de oración un espíritu de poder. Pero todo esto ha sido envuelto por la plenitud del Espíritu. Todo esto ha sido envuelto por la plenitud del Espíritu. Es ahí donde el espíritu de fe, el espíritu de oración y el espíritu de poder son envueltos por el Espíritu, por la plenitud del Espíritu. El nadar en el río me habla de vivir en la plenitud del Espíritu. Es aquí donde ya no puedes caminar más en el río. Es ahí donde hay una separación total del mundo. Es ahí donde todo lo que te apegaba al mundo queda desarraigado de tu corazón. Es ahí donde las atracciones de este mundo han sido ahogadas, han sido sumergidas. Estás desarraigado, ya tus pies no tocan el piso, ya no puedes caminar, ya ahora solo puedes sumergirte, solo puedes nadar, lo único que se ve en ti es el Espíritu de Dios. Eres llevado a vivir una vida por encima de las atracciones de este mundo. Eres llevado a vivir en el Espíritu de Dios. Hoy te pregunto, ¿en qué profundidad del río del Espíritu Santo estás? Dice que eran aguas para nadar. Eran aguas para nadar. Este río es para nadar, no es para caminar. Oh, yo puedo sentir la unción aquí. Hay una unción aquí. Hay una unción que está cayendo en los hogares. Hay un río que te está sumergiendo. Hay gente que está tomando decisiones firmes en Dios. Aguas para nadar. A Pedro Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro. Pedro, ve más profundo. Pedro, ve más profundo en mí. Boga mar adentro. Pero yo quiero que te des cuenta de algo. Verso 8. Y me dijo: estas aguas, o sea, este río, sale a la región del oriente y descenderá. Es un río que viene de arriba y desciende.
descenderá, va hacia abajo, va a una región más baja, va hacia el mundo. Escúchame bien, va hacia el mundo. Sí, este río va hacia el mundo, porque es ahí donde están los enfermos, es ahí donde está la gente que necesita salvación, es ahí donde la gente necesita el río del Espíritu, es ahí donde la gente necesita vida. Son gente que son como zombies espirituales. Viven pero están muertos en su espíritu. Es ahí donde el río quiere llegar. Es ahí donde Dios te quiere llevar. Es ahí donde el Espíritu de Dios va a llevar. Solo aquellos que deciden nadar en el río, solo aquellos que nadan, solo aquellos que nadan, solo aquellos que nadan en el río son llevados para trastornar este mundo. Escucha bien. Y descenderán al Araba. El Araba es el valle estéril del Jordán. Me habla de esterilidad, me habla de soledad. Y hoy el río está descendiendo a tu esterilidad y la está cambiando, la está trastornando. Está trayendo vida. Hay un río que entra. Y dice, y entrarán, yo quiero que repitas fuerte, y entrarán en el mar. ¿Dónde entra este río? En el mar. Este verso 8 es poderosísimo y escúchame bien. Y entrarán en el mar. Cambia de un río a un mar. Y entrarán en el mar, y entradas. Y yo soy llamado a entrar en el mar y a meterme a caminar sobre el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hay alguien que tiene que decir amén a esta palabra. Yo no sé si estás entendiéndolo, pero ahorita te lo voy a explicar. Y toda alma viviente. Yo paso de ser un alma viviente a un espíritu vivificante. Yo no seré un alma viviente, porque toda alma viviente que nadare, que se sumerge en el río, será transformada en un espíritu vivificante. Y donde entre este río, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y yo paso de ser un alma viviente a sumergirme en el río y transformarme en un espíritu vivificante. No más almas vivientes. No más almas vivientes en la iglesia. No más cristianos almas vivientes. No. Todo creyente fue llamado a pasar de los tobillos a las rodillas, a los lomos, hasta que ya no puedas tú. Hasta que ya no puedas tú. Hasta que te sumerjas en él. Y una vez que te sumerges en él, ese río llegará al mar. Ese río entrará al mar. Y Pedro un día fue en la barca y estaba en la barca, pero Jesús lo vio caminando sobre el mar. Y es ahí donde tú tienes que llegar a ser como Jesús. Un día los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar. Y este río te va a llevar al mar. Y eres llamado no solo a ir más profundo, no solo a bogar más profundo. Una vez que Jesús te lleva a bogar más profundo, te va a decir: sal de la barca y empieza a caminar. Y empieza a caminar sobre el mar. ¿Qué mar? El mar de las dificultades, el mar de este mundo, el mar de la enfermedad, el mar de lo que se ha levantado en contra tuya. En medio de la pandemia hay una iglesia que te tiene que caminar por encima de ella, por encima de ella, por encima de ella, por encima del espíritu de temor, por encima del espíritu de enfermedad. Hay una iglesia que se tiene que levantar diferente. Y este río llega al mar y entra en el mar. No es que te sumerges en el mar, vas a caminar sobre el mar.
vas a caminar sobre las aguas. Vas a caminar sobre las aguas. Eres llamado a caminar sobre las aguas. Deja ya tu barca, deja ya la comodidad y ve más profundo en el Espíritu. Iglesia, ve más profundo en el Espíritu. Es tiempo de una iglesia que diga, se determina a ir más profundo en Él. Es tiempo de que se desarraigue el mundo de tu corazón. Desarraiga el mundo de tu corazón. Desarraiga las atracciones de este mundo. Los que se sumergen en el río ya no tiene posesión el mundo de ellos. Porque mientras los tobillos estás pegado. Mientras las rodillas estás pegado. Mientras los lomos estás pegado. Pero llega un punto donde dices, ya no podía. Y a los que ya no pueden, a los que toma el Espíritu, ¿sabes a dónde los lleva? Al mar. Pero te va a llevar al mar para no hundirte en el mar, sino que vas a caminar sobre el mar. Porque hay gente que mirará a Jesús, que pone su confianza total en Él, donde ya no dependes de tus fuerzas, no dependes de tus capacidades, no dependes de lo que Él te ha dado. Ahora dependes solamente de Él, depende solamente de Él, depende solamente de Él. Y mientras dependas solamente de Él, caminarás sobre el mar de la dificultad, caminarás sobre el mar de lo que se ha levantado en tu contra, caminarás por encima de este mundo, te moverás en el poder, te moverás en la oración, te moverás en la fe, pero sobre todo en la plenitud del Espíritu. Te moverás diferente, caminarás diferente. Lo que Pedro un día bogó mar adentro, un día salió de la comodidad, salió de la barca, y sí, a lo mejor se hundió, se estaba ahogando, pero cuando vino el Espíritu de lo alto, ¿sabes qué me dice la palabra? ¿Sabes qué me dice la palabra? En Hechos me dice que Pedro caminó sobre las aguas. No, Toño, estás equivocado. En Hechos no viene que Pedro caminó sobre las aguas. Sí caminó. Caminó sobre el mar de las dificultades. Había un hombre que ya no negaba a Jesús, ahora estaba dispuesto a morir por él. Eso se llama caminar sobre el mar. Había un hombre que dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había un hombre con que fue encarcelado injustamente, fue liberado por el poder de Dios. Había un hombre que era indetenible, porque todo su ser entero había sido poseído por ese río. Porque fuiste llamado a sumergirte en el río, pero caminar sobre el mar. El mar es salado, pero cuando entra el río todo se sana. Lo amargo se transforma en dulce, y entrarás en hogares donde lo amargo se transformará en dulce. La dulzura del Espíritu entrará porque hay alguien que carga ese río. Hay alguien que carga ese río. Y cuando la palabra de Dios dice en Ezequiel, toda alma viviente que nadara en ese río vivirá. ¿Sabes qué es lo que significa? Avivar, revivir. Vas a vivir, vas a avivar. Serás un portador de avivamiento. Y yo soy llamado a ser un portador de avivamiento. Yo me muevo diferente, yo me sumerjo en Él, y cuando te sumerges en Él te llevará al mar, y una vez en el mar entrarás en el mar, pero caminarás sobre Él. Te moverás entre los peces, te moverás entre los peces. ¿Para qué? Para salvarlos, para traer vida, para traer sanidad, para cambiar la pandemia, para cambiar lo que el mundo ha levantado en tu contra, para cambiar las circunstancias. Son hombres que trastornan el mundo. Son hombres que trastornan las mentes perversas de este mundo. Los que se sumergen en el río son gente que transforma, trastorna todo lo que Satanás ha levantado. Y toda alma viviente que nadare, no dice que caminare. El que tenga oídos para oír, oiga. Toda alma viviente que nade será transformada, vivirá. Serás espíritu vivificante. Te transformarás en un buscador de la presencia. Y me llevó por la orilla, y que había en la orilla buscadores, y había muchísimos buscadores, había muchísimos árboles, y esos árboles, su hoja siempre está verde, siempre están dando fruto. No hay mes que no haya fruto en ellos. ¿Por qué? Porque están sumergidos en el río. Y los que están pegados al Espíritu Santo entienden lo que es sumergirse en Él. Pero si te sumerges en Él, Él te va a llevar al mar. Si te sumerges en Él, Él te va a llevar al mar. Y dice, y entradas en el mar
entradas en el mar, se sanaron las aguas. ¿Crees que Dios te puede usar para sanar a aquellos que han sido enfermos por coronavirus? Llevamos 144 días orando. Mañana día 145. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Sumergiéndonos en las aguas. Y cada persona que toca ese río es sanada. Cada persona que toca el río de las aguas es sanada. Porque hay gente que porta el río. Porque hay gente que porta el río. Y solo al tocar ese río la gente es sanada, es liberada, es restaurada. Porque fuimos llamados a meternos en el mundo, fuimos llamados a caminar en el mundo. Pero ¿quiénes? Los que están sumergidos en el río. Los hombres que se sumergieron en ese río, que fueron llenos del Espíritu, caminaron diferente. Y tú caminarás diferente, vivirás diferente. Yo voy a ser de los que caminan sobre el mar. Yo no me voy a quedar donde estoy. ¡Oh! ¡Oh! Toda alma viviente que nadar en ese río vivirá, se avivará, revivirá, se vivificará. En la versión NTV dice, verso 8: este río fluye hacia el oriente y atraviesa el desierto. Atraviesa el desierto. Son los que se sumergen en el río que atravesarán los desiertos. Yo voy a atravesar el desierto en mi vida. Yo no sé si hay alguien que entienda, pero este río atraviesa desiertos. Este río no se queda estancado en el desierto. Este río atraviesa los desiertos más profundos. Este río, los que están nadando en el río atravesarán los desiertos. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es poderosa. Pero entiende bien, atraviesa el desierto, pero desemboca en el valle del Mar Muerto. Este río llega al Mar Muerto. Y hoy hay un mar de muerte en el mundo. Y somos los que nadamos en el río que vamos a llegar a ese mar de muerte. Pero vamos a trastornar ese mar. Vamos a trastornar las pandemias. Vamos a trastornar lo que Satanás ha levantado. Somos llamados a meternos entre los peces, iglesia. Métete entre los peces. Ya no los pesques desde la barca. Camina sobre el mar. Camina sobre el mar. Y los discípulos viéndolo, vieron a Jesús andar. Y Jesús no se metió a la barca. Jesús estaba esperando a alguien que dijera: ¿quién quiere venir a mí? Yo quiero enseñarles a caminar por encima de este mundo, por encima de las atracciones, de los placeres, de las seducciones. Yo te quiero enseñar a caminar por encima de los mares. Yo te quiero sacar de la comodidad. ¿De dónde hoy te tienes que salir para caminar sobre el mar? ¿De qué comodidad te tienes que salir? ¿Estás en las rodillas? Ve a los lomos y deja que Él tome posesión total de ti hasta que digas: ya no puedo yo pasar. Entonces sabrás que Él te ha tomado. Sabrás que Él ha tomado posesión de tu espíritu. Hay gente que está sanando. Hay gente que está sanando. Hay gente que está siendo libre. Hay gente que está siendo transformada. Y esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Este río cambia las aguas. Este río cambia las aguas saladas del Mar Muerto, de lo que Satanás ha levantado. Somos llamados a sumergirnos en el Espíritu. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. ¿Quién es el agua de este río? El Espíritu. Pero ¿quién lo porta? Tú, si te sumerges en Él. Si te sumerges en Él. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero mientras el agua está en los lomos, las manos todavía tú tienes control de ellas.
pero si te sumerges, tus manos serán usadas. Oh, tu mente será guardada por la paz de Dios. En ese río recibes el consuelo. En ese río recibes un poder consolador. En ese río recibes paz sobrenatural. En ese río eres sumergido en un amor. En ese río eres bautizado. Tu mente, tus ideas son bautizadas por el Espíritu. En ese río quieres que se vea a Él y no más tú. Me hizo pasar. Yo no sé cuántos están pasando más profundo. Yo no sé cuántos están yendo más profundo. Porque abundarán los peces en el mar muerto. ¿En dónde? En el mar muerto, ahí donde no hay vida. Tú y yo vamos a traer vida. Y cuando me dice que había peces en el mar muerto, eso quiere decir que había gente salva. Hay gente que se va a salvar en este tiempo. Lo estamos viendo en las oraciones. Estamos viendo salvación, estamos viendo restauración, estamos viendo milagros, estamos viendo maravillas, estamos viendo milagros de provisión, estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo cómo el Espíritu Santo está tomando. Estamos en un avivamiento, y no nos soltaremos de ese avivamiento. Nos saldremos de las aguas, iremos más profundo, nos moveremos entre los peces. Sigue moviéndote entre los peces, porque ahí traerás vida. Y ahí donde no hay vida traerás vida. Ahí donde no hay sanidad habrá sanidad. Ahí donde no hay avivamiento traerás avivamiento. Ahí donde no hay vida, algo va a suceder. Algo sucede en los hospitales, algo sucede ahí en las camas, algo sucede ahí donde está llegando esta palabra. Vivirán cantidad de criaturas, abundarán los peces, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Oh, Espíritu de Dios llega. Él está llegando ahí. Está llegando a tu casa. Está fluyendo un río. Está fluyendo la gloria de Dios. Hay un río que está llegando ahí a tu hogar. Es un río de gloria. Es un río de vida. Hay una unción que está cayendo ahí. Hay una unción que está cayendo en tu hogar. Hay vida del Espíritu. Hay tumores que están siendo desarraigados. Lo muerto cobra vida. Lo muerto cobra vida. Es ahí donde te mueves en el poder de la resurrección y la vida. Es ahí donde ya no eres tú y es Él. Y ya no podía pasar. Subráyalo ahí en tu Biblia. Guárdalo en tu corazón. Y ya no podía pasar más yo. Oh, ya no podía pasar más yo. Los que se sumergen en el río ya no viven para su yo. Viven para Él. Viven para Él. Viven para Él. Y es ahí donde todo creyente debe llegar. Jesús dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Lo que estaba diciendo es: sumérgete cada día y sígueme. Sumérgete y deja que el río te lleve a donde yo te quiera llevar. Sumérgete en el río y deja que mi río te lleve hasta el mar. Pero una vez que llegues al mar no te ahogarás. Pedro, ¿dónde se estaba ahogando? En el mar. Porque en el mar te ahogas, pero en el río te sumerges. En el río te sumerges, pero en el mar te puedes ahogar. Pero los que se sumergen en el río no se ahogarán en el mar, caminarán sobre él. Oh, oh Espíritu de Dios, que tus aguas corran, que crezcan las aguas, que crezcan las aguas en tu casa, que crezcan las aguas en tu hogar. Hay gente que se está sumergiendo. Hay gente que se está postrando. Hay gente que se está tirando. Hay gente que está nadando en el río. Hay gente que está nadando en el río. Hay gente que está haciendo locuras. Sí, haz locuras, nada en el río. Nada en el río, nada en el río, nada en el río. Pero deja que Él te lleve más profundo en Él. Deja que Él te lleve más profundo en Él. Hay gente que está recibiendo su sanidad. Sanidad en su alma. Sanidad en su espíritu. Prisiones
que te tenían atado se rompen hoy. Sanidad en tu cuerpo. Enfermedades están siendo sanadas. Tu mente está siendo sanada. Los temores están yendo y está inundándote una paz. Te está inundando la presencia de Dios. Deja que su presencia te llene. Deja que su presencia te inunde. Que este río fluya. Que este río corra. Que este río te llene. Que este río vayas más profundo. Que en este río decidas ir más profundo. Ahí están diciendo: sumérgeme en el río. Espíritu Santo, ven a mi vida. Él está viniendo, Él está viniendo, Él está viniendo. Él está viniendo, Él está viniendo. Si lo estás pidiendo, Él está viniendo. Y derramaré mi espíritu de lo alto. Ya no podía pasar más yo, dice Gaby Salazar, porque ahora no soy yo, es Él. Así es, así es, así es. Es ahí donde todo creyente tiene que llegar. Es ahí donde todo hijo de Dios tiene que llegar. Está lloviendo en mi casa, dicen algunos. De repente cayó la lluvia. Oh, gracias, gracias Espíritu de Dios, está cayendo la lluvia. Hay gente que la lluvia estará dentro de sus casas. Hay gente que la lluvia estará dentro de sus casas. Sabrás que es el Espíritu de Dios. Sabrás que es el Espíritu de Dios. Hay gente que está recibiendo ahí. Hay gente que está recibiendo ahí. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Está fluyendo la unción y lo muerto está cobrando vida. Oh, sigue en esta presencia. No te salgas de ella. No te salgas de ella. Hay una unción que está fluyendo. Hay una unción que está fluyendo. Hay una unción que está fluyendo. Está tocando ahí donde estás. Hay gente que está en un lugar a lo mejor público y está tirada. Que no te importe, pero sumérgete en él. Sumérgete en el río. Sumérgete en el río. Métete al río. Que ya no estés más en la comodidad de los tobillos, de las rodillas o de los lomos, donde ya no puedas tú y sea solo Él. Oh, brekashitra linda rababa. Ondra kakash obrikish enderebekes ei. Ora la darabakash idribirikes andero. Más, 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 más. Obricas ondra landare bakash ei. Obri lindiribikash o. Sidra landaro. Ei bereke setele derebekash o. Obra landiribi. Obra kasho triliatarabao. Oh, más. Métete en ese río, métete en ese río, métete. No dejes pasar las aguas, no las dejas pasar, métete. Oh. Oh. Llenos, 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 llenos. Oh, bricashitra linda rabakeshe. Oh, rolonda rabakash otra lidiribi. Oh, landiribakash otra la. Oh, brakash otra linda rababa. Oh, ribikash indrikas obrakash ey. Oh. Oh, más. Sí, Espíritu de Dios, sana, sana, sana. Liberta, trae vida, sopla ahí en ese hogar. Que esa lluvia caiga, esas aguas caigan, desciendan ahora, más. Oh, amén. Siga ahí en esa presencia. Yo sé que la gloria de Dios te está visitando. La gloria de Dios te está visitando. La gloria de Dios te está visitando. No dejes pasar este río. Y en la ribera, en la orilla del río, había muchísimos árboles. Que de aquí en adelante no dejes de ser ese árbol que busca la presencia del Espíritu. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.